Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana. Vamos a iniciarla cantando el himno 320. Suprema en ciencia y en poder es la roca eternal. ¿Por qué no has de tú conocer la obra del Señor? Himno 320. Ciencia y en poder La Biblia. Génesis. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño diciendo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Salmos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Mateo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lucas. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Y de ciencia y salud, con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy. La supremacía del Espíritu era el fundamento sobre el cual Jesús edificaba. Su resumen sublime indicaba la religión del amor.
Por lo tanto, yo me planto sin reservas en las enseñanzas de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino que podía echar fuera el error y sanar tanto enfermos como a pecadores. La pregunta tanto entonces como ahora era: ¿cómo sanaba Jesús a los enfermos? Su respuesta a esta pregunta fue rechazada por el mundo. Él recurrió a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién o qué es lo que así se identifica con la expulsión de los demonios y la curación de los enfermos? Ellos contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. La mente infinita crea y gobierna todo, desde la molécula mental hasta lo infinito. Este principio divino de todo expresa ciencia y arte a través de toda su creación y la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre apareciendo y tiene que continuar apareciendo siempre debido a la naturaleza de su fuerza inagotable. Jesús envió una vez 70 discípulos, pero solo 11 dejaron registros históricos deseables. La tradición le atribuye otros 200 o 300 discípulos que no dejaron nombre. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Él ordenó a los 70 discípulos, al igual que a los 12, que sanaran a los enfermos en cualquier ciudad donde fueran recibidos con hospitalidad. ¿Debe venir la ciencia cristiana por medio de las iglesias cristianas, como insisten algunas personas? Esta ciencia ya ha venido de la manera que está señalada por Dios, pero las iglesias no parecen estar preparadas para recibirla, según el dicho de las Escrituras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús dijo una vez: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Como antaño, el Espíritu de Cristo, que quita las ceremonias y las doctrinas de los hombres, no es aceptado hasta que los corazones humanos estén preparados para ello. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó que los llamados milagros de los tiempos antiguos eran demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Las obras de Jesús establecieron
su derecho al mesiasmo. La autora se hizo miembro de la Iglesia Congregacional Ortodoxa a edad temprana. Más tarde, aprendió que sus propias oraciones no conseguían sanarla, como tampoco las de sus devotos padres, ni de la Iglesia. Mas cuando el sentido espiritual del credo fue discernido en la ciencia del cristianismo, este sentido espiritual fue un pronto auxilio. Era la presencia viviente y palpitante del Cristo, la verdad, la que sanaba a los enfermos. Iglesia, la estructura de la verdad y el amor. Todo lo que descansa sobre el principio divino y procede de él. La Iglesia es aquella institución que da prueba de su utilidad y se halla elevando la raza, despertando el entendimiento dormido de las creencias materiales a la comprensión de las ideas espirituales y la demostración de la ciencia divina, así echando fuera a los demonios o el error y sanando a los enfermos. Nuestra iglesia está edificada sobre el principio divino, el amor. Podemos unirnos a esta iglesia solo a medida que nazcamos de nuevo en el Espíritu, que alcancemos la vida que es verdad y la verdad que es vida, produciendo los frutos del amor, echando fuera el error y sanando a los enfermos. El cristianismo jamás estará basado sobre un principio divino y por consiguiente jamás se hallará que es infalible hasta que su ciencia absoluta sea alcanzada. Cuando esto se logre, ni el orgullo, el prejuicio, la intolerancia ni la envidia podrán arrasar sus fundamentos, porque está edificada sobre la roca, Cristo. Ahora los invito a pasar unos instantes en meditación silenciosa, repitiendo la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora les invito a cantar el himno 322. Momento dulce de oración, tu paz y calma apoyaré. Durante el culto sanador, verdad divina yo veré. Himno 322. Momento dulce de oración, tu paz y calma apoyaré. Durante el culto sanador, verdad divina yo veré. Como el rocío, Señor, mi corazón recibirá la gracia de tu gran verdad, donde antes el error creció. Se eleva hoy mi oración con alegría celestial, y el Rey de Reyes le dará junto a su trono protección. La primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts, está destinada a ser edificada sobre la roca el Cristo, o sea, la comprensión y demostración de la verdad, la vida y el amor divinos, sanando y salvando al mundo del pecado y de la muerte, para así reflejar, en cierto grado, la Iglesia universal y triunfante. Página 19 del Manual de la Iglesia. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa es una filial de la Iglesia Madre y los invita a asistir a sus servicios religiosos. Los domingos escuche con nosotros un sermón compuesto por citas de la Biblia y de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, y disfrute de un ambiente devoto y sanador. Nuestra iglesia celebra estos servicios a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Estamos en Calle del Medio, Manzana 10, Solar 15, Parque de Solimar, Ciudad de la Costa, Canelones. También puede traer niños y jóvenes a la Escuela Dominical de la Ciencia Cristiana. Allí los alumnos, hasta la edad de 20 años, aprenden cuán tangible es el amor de Dios por ellos y cómo las enseñanzas espirituales y morales de la Biblia y de Ciencia y Salud pueden ayudarlos todos los días bajo todas las circunstancias. Nuestra escuela dominical funciona en salón contiguo a las 10:30. Las reuniones de testimonio de los miércoles presencial
y por plataforma Zoom se celebran a las 17 horas y también les llega a ustedes a través de WhatsApp. Escucharán lecturas de la Biblia de Ciencia y Salud, así como comentarios y testimonios de curaciones obtenidos mediante el estudio y la práctica de la ciencia cristiana. La sala de lectura es un santuario tranquilo en donde encontrarse en paz para estudiar y orar. Allí encontrará la Biblia, las obras de Mary Baker Eddy y otras publicaciones de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. La misma funciona en su horario de 15:30 a 17 horas. Le esperamos para poder compartir las actividades sanadoras de Iglesia. Se convoca a los señores miembros a la Asamblea Trimestral Ordinaria a realizarse el día sábado 16 de agosto de 2025, o sea, el próximo sábado a la hora 10:30, en el local de nuestra filial. Ahora leeré del manual de la Iglesia por Mary Baker Eddy, referente a los testimonios, sección 24 del artículo 8. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Sin embargo, el testimonio no ha de incluir una descripción de los síntomas ni del sufrimiento de la enfermedad, sino puede indicar el nombre genérico de la enfermedad. Queda ahora abierto un espacio donde se podrá dar gratitud a Dios por todas las demostraciones con las enseñanzas y la práctica de la ciencia cristiana. ¿Se escucha bien? Sí, como no, adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el sermón hermoso y como lo dijiste ahí, somos siervos, discípulos y entonces como tales trabajamos para este movimiento y le doy gracias a Dios porque todos seguimos al pie, no nos rendimos, seguimos trabajando. Eso es importante. También para los que hacen posible que estemos, si no es presencial, por lo menos participando de este hermoso servicio. Y ahora voy a compartir con ustedes algo que ocurrió hace pocos días a mi hija, que me llama por teléfono y me dice, acabo de caerme de la escalera como te caíste tú. Y entonces en ese instante yo lo que me salió fue decirle, pero a mí no me pasó nada, a vos tampoco te va a pasar nada. Eso fue lo que le dije desde el primer momento. Entonces colgó y yo seguí orando porque sé que como idea de Dios, ni a ella ni a mí le había pasado, no me había pasado a mí, no le iba a pasar a ella. Y entonces enseguida recordé, ¿saben
que ella se acordaba de que mi caída había sido hace 14 años, cuando nació mi nieto menor. Y entonces enseguida recordé todo porque ellos me habían venido a buscar para que fuera a quedarme con la nena mayor, la Nicole, que tenía 2 años y medio. Yo me quedaba con ella y ellos iban al sanatorio para nacer Lucas. Y entonces me quedé con la nena y tenía que hacer una cantidad de cosas, como ser levantarla, atenderla, llevarla a la escuelita, y recién después yo tenía que ir al sanatorio a quedarme con mi hija. Y antes de eso me caí y ahí tuve que hacer mucho esfuerzo y mucha oración para entender que no me había pasado nada, que yo era perfecta. La verdad que me pude levantar y no me pasó nada. Es decir, tenía algunos dolores por ahí, pero en realidad pude hacer todo lo que tenía que hacer, atender a la niña, llevarla a la escuela, todo eso. Y además, después fui a cuidar a mi hija al sanatorio, que me tenía que quedar yo a dormir con ella. Y cuando mi hija, cuando me voy a acostar ahí, me ve un moretón y entonces sí, me dice, ay, ma, ¿qué te pasó? Nada, porque eso no lo tenemos que aceptar. Es otra mentira más que te está diciendo, hay vida en la materia, pero yo sabía que no hay vida en la materia y sabía que yo seguía siendo la imagen y semejanza de Dios. Bueno, ahora lo traemos a la actualidad y entonces al ratito que mi hija me contó eso, me vuelve a llamar y me dice, mamá, quédate tranquila porque no se me rompió ningún hueso. Nos reímos las dos y bueno, también después me estuvo contando que le aparecieron los moretones, pero gracias a Dios no me pasó nada a mí, no le pasó nada a ella y superamos eso gracias al, digamos, a la práctica de la ciencia cristiana, que es lo que nos está diciendo todos los días, que es lo que nos está haciendo este sermón, espiritualizando nuestro pensamiento al punto de no creer en la materia para nada y entonces superar a través del pensamiento, como dice la oración eficaz. Yo leí un artículo que me quedó bastante profundo, que habla de la oración eficaz y yo digo, ¿hay alguna oración que no sea eficaz? Sí, porque depende de nuestro pensamiento. Si nosotros vamos con temor diciendo que nos puede pasar esto, lo otro, lo demás, entonces allí sí es ineficaz esa oración. Pero en cambio, cuando estamos seguros y vamos hacia Dios, no como peticionantes, sino como hijos de Él, como niños de Él, entonces ahí nosotros tenemos el resultado de la oración eficaz, porque ahí estamos admitiendo nuestra verdadera naturaleza, que es espiritual, no material. Entonces, no somos mendigos, y no somos hijos que le falta, porque si nosotros pensamos que algo nos está faltando, es porque entonces no tenemos fe en Dios. Pero al tener nuestro pensamiento espiritualizado, solo sabemos que existe un Dios, un Cristo, y que nosotros somos sus hijos y tenemos todo lo que necesitamos porque Dios nos da a todos todo lo que necesitamos. Somos receptores del bien que Dios nos da permanentemente. Así que por todas estas bendiciones y muchas más que tenemos, eso no quiere decir que no tengamos desafíos, los tenemos, ya ven cómo pasa eso, pero que lo superamos, que no nos rendimos tampoco. Por todo eso yo le doy gracias a Dios, a los que trabajan para la ciencia cristiana, a Cristo Jesús y a mi Cedi, por todo lo que nos ha dejado. Así que muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Adiós.
Ai, bem. Gostaria também de expressar a gratitude a Deus por los serviços que estão disponíveis e também por la oportunidade de ter conhecido a ciência cristiana. Em la lição que foi lida hoje, na parte de Jacobo, que dijo que Deus estava aqui e eu não lo sabia, é exatamente isto que aprendemos em la ciência cristiana, a perceber esta presença de Deus constante com nós outros, sempre, donde estamos, em qualquer situação, em qualquer lugar. Como Jacobo percebeu depois, nós aprendemos que esse Deus está disponível cerca, muito cercano de cada um de nós outros sempre, e que é impossível estar separado dele. Incluso Jesus afirmou com muita clareza: eu e o Padre somos um. Ele reconhecia constantemente esta presença de Deus. E toda vez que nós outros também reconhecemos esta presença de Deus, sem dúvida, somos bendecidos. Eu me acordei de, há muitos anos atrás, eu estava domingo na igreja e depois do serviço, meus filhos eram pequenos e sempre correndo com outros chiquilines para um lado, para o outro, depois do serviço, não? E num determinado momento desse, eles saíram, foram para a Cage, assim, correndo, e cruzaram a Cage. Nessa Cage haviam coches dos dois lados, mas um seguido do outro. E eles cruzaram entre um coche e outro e passaram e cruzaram a Cage. Nesse momento, vi um auto, um senhor manejando. E quando me cruzou a Cage, o coche estava cruzando e houve uma frenada muito violenta. Bom, saí depressa e fui ver o que era, né? E cheguei junto com o motorista, ele estava assim como petrificado. E disse, a primeira coisa que disse, não sei como este auto parou. Então, bueno, eu reconheci o porquê ele parou. Porque Deus está se manifestando constantemente para cada um de nós outros, sempre. E comigo não se passou absolutamente nada. Ele volveu depois para a igreja, esse senhor se acalmou durante assim uns minutos e aí pôde seguir adiante. Então, para mim, uma vez mais mostrou a importância de reconhecermos a presença de Deus sempre. Sempre, sempre Ele está conosco. Precisamos fazer nossa parte, que é expressar esse amor, esta verdade, esta vida, esta inteligência que Ele é a fonte. Então, uma vez mais, sou grato, muito grato a Deus por ter conhecido a ciência cristiana e ter aprendido isto conforme estudamos nas lições, conforme escutamos testemunhos, conforme compartimos essa verdade com outros. Sou muito grato a Deus, então. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra lectora por el sermón de esta tarde. Y siempre recuerdo que la señora Edith instauró los días miércoles para que nosotros podamos estar agradecidos a Dios
Esa es la misión del día miércoles en la ciencia cristiana. Elevar a Dios nuestra gratitud, nuestro reconocimiento. Los testimonios que escuchamos, como el que escuchábamos recién, deben ser una enseñanza. Eso que un hermano hizo, nosotros también podemos hacerlo, y eso es lo que nos ayuda, esa es la misión, esa es la razón del testimonio, que a otro le sirva la oración que yo hice para que él se sienta igual, porque muchas circunstancias se repiten en los seres humanos. Entonces, de ahí que la oración es efectiva. Pero la alabanza siempre es a Dios, a Cristo Jesús. No hay otra alabanza humana que no sirva, que no dé ningún resultado. Yo estoy enormemente agradecido a Dios porque yo fui enseñado en la ciencia cristiana a, a obedecer, a aplicar lo que aprendo, lo poco, lo insignificante que aprenda, pero a aplicarlo, que es lo que la señora Eddy dice, que la ciencia cristiana no solamente que la ciencia cristiana es una forma de vida. Para mí, para mi hogar, para mis hijos, para nosotros ha sido durante toda la vida la forma de vida nuestra, aplicar lo que sabemos, lo que aprendemos, y eso beneficia aquello que bendice a uno, bendice a todos. Por lo tanto, todo lo que nos rodea debe estar bendecido por esta misma razón. Yo estoy enormemente agradecido a Dios porque haber conocido la ciencia cristiana hace muchísimos años y toda mi familia participa de la ciencia cristiana, actúa, trabaja y aporta todo aquello que está a nuestro alcance. Yo doy gracias a Dios, también por esta iglesia y por todos los que están dispuestos siempre a trabajar en beneficio de los demás. Muchas gracias. Gracias. Sí. Yo quiero dar gracias a Dios por haber estado hoy acá. Y quiero dar gracias por el sermón, estaba hermoso. Quiero dar gracias por todas las bendiciones que tengo con el Padre y que me bendice en todo momento. Y yo sí que estoy todo el día con él porque lo molesto muchísimo. Y él siempre está, se me pierde una pose, la encuentro porque él parece que me la cajera y me la pusiera adelante. Entonces yo siempre estoy con Dios, de mañana, de tarde, de noche, siempre, siempre, siempre. Me bendice en cada momento. Y yo quiero dar muchas gracias. Es lo que voy aprendiendo y lo que quiero seguir hasta que Él quiera, que sea la voluntad de Él. Quiero seguir con Él siempre. Y doy gracias a todos los que trabajan para la ciencia cristiana y nos ayudan, los catecistas, que nos enseñan en la escuela dominical y todo lo que Dios nos da, yo lo acepto y lo bendigo. Y gracias a Dios, gracias a la señora Eddy, gracias a esta iglesia y gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero dar gracias, primero que nada, por el hermoso sermón de esta tarde y por estos himnos que me encantan, principalmente el 322. Y me vino a la memoria, recordé ahora que estábamos hablando con mi amiga hace un rato en la sala de lectura, de lo que significa la inocencia. Cuando uno tiene ese pensamiento imbuido del amor y elevado y tratando de saber, tener siempre presente que estamos unidos a Dios, somos inocentes, somos hijos de Dios inocentes.
Yo muchas veces he compartido con ustedes que la ciencia me encontró en un momento muy difícil, en un hoyo muy profundo, y siempre lo que pedí fue eso, tratar de elevar mi pensamiento y entender que todo está allí, toda la curación, todo está allí, que la mente es el Padre y que Él es el que nos saca adelante. Y recordando esto de la inocencia, quería compartir tantos testimonios, tantas demostraciones que tuve de sentir que mi pensamiento estaba tan inocente. Una vez, dos veces me entraron en el jardín, amigos de lo ajeno, y realmente yo estaba tan inocente que ni cuenta me había dado de que habían entrado. Y una de las cosas más grandiosas de la inocencia, que siempre digo que también me ayudó mucho en mi progreso espiritual el estar rodeada de niños, que son los pensamientos de Dios. Cuando yo estaba en aldeas infantiles, muchísimas demostraciones tuve, pero una de ellas fue un temporal muy grande que hubo, muy, muy grande, y bueno, cayeron cables por todos lados. No sé si alguien conoce aldeas infantiles, pero hay cables de alta tensión que van desde el borde de la calle, vamos a decir, allá al fondo, que es casi el Parque Leco. Y, y bueno, y fue la tormenta muy grande y al otro día nos levantamos como siempre a las 6 de la mañana, los chicos eran 8, mis hijos, y, y cada uno se hizo sus tareas, se higienizó, desayunamos, y lo único que les pedí fue que fuéramos por el caminito. Siempre cortábamos para ir adelante, pero fuimos por el caminito y uno tras del otro, y cantando el himno 160. Y así seguimos hasta allá, hasta la parada, que en mi casa era una de las últimas. Ellos tomaron su ómnibus para la barra, tanto los chiquitos como los grandes, y se fueron los 8. Y yo volví a mi casa a hacer mis tareas y al rato escucho el teléfono y me llama el director de aldeas y me dice: Miriam, por favor le pido, no se acerquen a las paredes ni toquen las canillas, porque en realidad que está su casa rodeada de cables de alta tensión. Y yo le dije: ay, don Julio, discúlpeme, pero ya los chiquilines se fueron. ¿A dónde se fueron? Y se fueron a la escuela. ¿Pero cómo? ¿Y su casa está? Sí, está todo bien. Desde que yo entré, él había sido profesor mío en la Escuela de Funcionarios para el Consejo del Niño, y desde que entré a aldeas infantiles, hablamos mucho de la ciencia. Yo siempre le expliqué que yo había conocido la ciencia hacía muy poquito y que, y bueno, lo que practicaba, compartíamos mucho, incluso le regalé un Ciencia y Salud. Y él me dijo: pero usted siempre igual con sus pensamientos. Dije: no, yo siempre igual, no, siempre unida a Dios. Yo siempre le dije que esta casa está unida a Dios y toda la aldea está unida a Dios. Así que bueno, para mí fue una experiencia de inocencia total, porque realmente en ningún momento pasó nada. Ellos volvieron del colegio, sí, después tomaron las precauciones de que tenían que arreglar los cables que habían, pero no nos pasó absolutamente nada, porque estábamos en la inocencia plena de saber que somos hijos de Dios, siempre presentes con Dios. Así que yo por esta experiencia y por muchas más que tuve, estoy profundamente agradecida, pero más que nada haber conocido la ciencia cristiana, que fue la que cambió mi pensamiento 180 grados. Estoy agradecida a Dios, a Cristo Jesús, a Mary Baker Eddy, que nos dejó este legado tan grandioso, y a todos los que trabajan con tanto amor para esta causa. Gracias. Gracias. Ahora finalizaremos esta reunión de testimonios cantando el himno 176. Firme es la iglesia de mi Dios, pues resistió las tormentas. Sobre la roca se fundó, su fuerte luz nunca falla. Los hombres ya comprenderán que el mandamiento del Señor, noche y caos, termina. Himno 176.